El Monte Rushmore es un monumento conmemorativo nacional centrado en una colosal estructura tallada en la cara de granito en las Colinas Negras en Dakota del Sur. En ella se representa la cabeza de 4 presidentes estadounidenses, siendo 4 figuras representativas de la democracia americana. De la misma manera, hoy venimos a ilustrar el Monte Rushmore del FC Barcelona con las personalidades más importantes de su historia. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa. En este caso os presento un nuevo formato que nos acompañará durante 20 días diferentes, que van a ser estos pequeños fragmentos, estas pequeñas píldoras, donde vamos a tratar de confeccionar el Monte Rushmore de cada club de la liga. En este caso vamos a empezar por el FC Barcelona y el primer nombre que hemos elegido es, evidentemente, como no podría ser otro, Lionel Andrés Messi Cucitini. Es considerada probablemente la unión más exitosa de la historia del fútbol. Su llegada al club culé con 13 años provocó un cambio de hegemonía, cosechando 4 Champions League y 10 ligas y logrando hitos históricos como el sextete de 2009 y el triplete en 2015. Al mismo tiempo cosechó estadísticas irrepetibles con 672 goles, convirtiéndose en el máximo anotador del club en 778 encuentros. Además, es el jugador más galardonado del Barcelona con 35 títulos, 8 balones de oro y 6 botas de oro en su haber. Pero independientemente de los títulos, su figura fue la culminación del modelo perfecto de la Masía, donde su fútbol ya no solo era aplastante y dominador, sino que tenía una estética especial. Y para mayor INRI, transformó al Barcelona en una marca global sin precedentes, multiplicando los ingresos de patrocinio, giras internacionales y venta de camisetas. Al hablar de Leo Messi, evidentemente hablamos del mejor jugador de la historia del FC Barcelona, y era la primera cabeza que tenía que estar en esta lista, porque sin él no se entiende la era moderna de este club y no se entiende el éxito que ha tenido a nivel nacional e internacional. Seguimos porque el siguiente jugador, o la siguiente figura más bien dicho, es Johan Cruyff. Llegó en 1973 como futbolista en un momento donde el Barcelona vivía a la sombra del Real Madrid tras 14 años sin ganar la Liga, siendo Johan una figura internacional de renombre. Ya en su etapa como entrenador a partir de 1988 revolucionó completamente el club, cosechando 4 títulos ligueros consecutivos, la primera Copa de Europa culé e implantando un modelo de juego sin precedentes. Configuró el legado más duradero del club, convenciendo a todos los equipos de categorías inferiores que debían jugar como el primer equipo, priorizando el talento sobre el físico. Pero lo más importante de su figura es que Cruyff era un líder de opinión. Manteniendo la exigencia como máximo referente, definió al barcelonismo su nueva identidad, una mezcla de estética, posesión y orgullo. Hablamos de Johan Cruyff y hablamos de una absoluta leyenda, probablemente ya no solo del FC Barcelona, sino a nivel internacional. También el Ajax podrá haberse refrendado en esta figura porque es uno de los jugadores y de las personalidades más importantes de la historia del fútbol, y cómo cambió la historia del FC Barcelona es una muestra de ello. Creo que a través de su llegada a la institución fue cuando el club hizo un cambio de chip completamente y se ha convertido en lo que es a día de hoy. Y para entender lo que es a día de hoy y lo que fue en su momento, tenemos que hablar de Joan Gamper. Era un entusiasta del deporte que, tras mudarse a Barcelona, publicó un anuncio en la revista Los Deportes buscando jugadores para formar un equipo de fútbol. De esta forma, el 29 de noviembre de 1899 se fundó el FC Barcelona. Ya no solo fue el fundador, sino que se erigió como un salvador, porque en 1908 el club estuvo a punto de la desaparición con apenas 38 socios y la posibilidad de disolver la entidad. Pero sus palabras cambiaron para siempre la historia del fútbol. El Barcelona no puede morir ni debe morir. Si no hay nadie que lo intente, yo solo asumiré la responsabilidad de cuidarlo en adelante. Con todo esto, Gamper configura al Barcelona como un club abierto y vinculado a Cataluña, entendiendo que la supervivencia culé pasaba por integrarse en la sociedad catalana. Y como colofón creó el campo de la calle Industria, el primer campo con tribuna, y en 1922 el primer gran estadio del club,
llamado Les Corts. Para hablar de un club tan grande como el Barcelona tenemos que hablar de su fundador, la personalidad de la que ahora es nombre el título que juegan en verano en un partido amistoso antes de comienzo de la temporada, una persona muy influyente en la historia del FC Barcelona, ya no solo por haberlo fundado, sino por todos los valores que fue integrando a la afición y al club durante sus años de vida, y no podíamos irnos sin nombrar a su fundador y a una persona que construyó las bases del club. Y para finalizar este Monte Rushmore, la cuarta cara es Pep Guardiola. Protagonizó la etapa más exitosa de la historia del club. En su primer año como entrenador logró el sextete y durante su etapa al frente del primer equipo ganó 14 títulos. Pero lo más característico de Guardiola fue que ya no solo aplicó las ideas de Cruyff, sino que las exponenció. Introdujo conceptos como el falso 9, la salida de balón desde el portero y la presión tras pérdida, que han sido completamente revolucionarias en el fútbol. Aún así, desde su irrupción como técnico fue valiente con una apuesta por la masía absoluta, consolidando a Xavi Hernández y Andrés Iniesta como los mejores centrocampistas del mundo, además de a Leo Messi, provocando el podio del Balón de Oro en 2010 con 3 canteranos blaugranas. Pero como bien digo, el Barça de Guardiola siempre será recordado por cómo ganaba, convirtiéndose en un referente cultural. Hablamos de Pep Guardiola, que fue el que inició toda esta etapa tan gloriosa del conjunto culé, y hablamos de uno de los mejores técnicos de la historia, ya también consagrado en otros clubes como Manchester City o Bayern, y creo que Pep Guardiola ejemplifica todo lo que Cruyff quiso ejemplificar en su día y siguió el legado de un fútbol mágico que ha convertido al Barcelona en uno de los mejores clubes de la historia. Y antes de terminar todo esto, no podíamos irnos sin hacer una mención especial a dos jugadores que han sido muy importantes para la historia del Barcelona, pero son los que habían 4 caras. No me quería olvidar de Xavi Hernández, es el máximo exponente del estilo de juego posicional, siendo el cerebro del Barcelona y el jugador que definió la identidad de la selección española. Con 25 títulos y más de 700 partidos, su inteligencia táctica permitió que el tiki-taka dominara el mundo desde el centro del campo. Como técnico, regresó posteriormente en un momento crítico para devolver al club a la esencia de la masía y el orgullo competitivo, ganando la Liga en 2023. Aunque considero que no entra en este podio porque creo que su figura se ha visto un poco distorsionada por cómo salió del Barça como técnico, creo que es un jugador y una persona que ha sido muy influyente para su historia y una de las grandes figuras de este club. Y evidentemente no podíamos irnos también sin mencionar al gran Andrés Iniesta. Es la personificación de la elegancia y el talento de la masía, siendo pieza clave en los 2 tripletes y el motor creativo del mejor Barça de la historia. Con 32 títulos y 674 partidos, su fútbol asociativo y su capacidad para aparecer en momentos decisivos lo convirtieron en un mito universal. Su humildad y su gol en Stamford Bridge lo elevaron a la categoría de símbolo eterno, siendo uno de los jugadores más queridos y respetados de la institución. Ya no solo de la institución, sino del mundo entero, del país. Andrés Iniesta, pese a ser un jugador de fútbol Barcelona que eso pueda generar mucha disturbia en muchas partes de nuestro país, es el jugador más querido, yo creo, que de la historia, ya no solo por aquel gol en Johannesburgo, y evidentemente ejemplifica todos los valores que el Barça ha querido siempre dar a conocer y que siempre han estado ligados al club, por lo que Andrés Iniesta también tenía que estar dentro de este apartado. Y con esto finalizamos la primera entrega del Monte Rushmore, donde espero leer vuestros comentarios sobre quiénes son las 4 figuras más importantes de este club. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo y nos vemos en la próxima entrega. Chao.